Damos paso ahora a la conferencia Retos y aciertos en la atención en salud a personas trans o con identidades diversas, a cargo de la doctora Carolina Londoño Gutiérrez. La conferencista es médica cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana, sexóloga clínica y sexóloga educativa del Instituto IMESEX de la Ciudad de México, directora del Centro Psicopedagógico Integrado CEPI, un centro de atención psicológica y sexológica con más de 40 años de trayectoria en la ciudad y amplia experiencia fundadora del Grupo de Apoyo Transeres. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar a hablar de este tema que me pareció fascinante, no solo cuando lo empecé a montar, sino con lo que me pusieron a estudiar para tenerlo actualizado, para compartirles un poco acerca de la experiencia, no solo desde el punto de vista de lo que la ley dice, sino también desde la experiencia que a través del acompañamiento, desde el punto de vista médico, podemos tener. Me pareció interesante compartirles algunas generalidades a tener en cuenta en cuanto a los avances y retos que tenemos a nivel mundial. No sé si ustedes saben que Holanda ha sido uno de los países que comenzó a trabajar esto hace muchos años, lleva 50 años brindando atención integral a personas transgénero, hombres y mujeres. Claro, cuando empezaron sus procesos de trabajo en los años 60, lo trabajaban, como la mayoría desafortunadamente o afortunadamente lo pusimos sobre la mesa, de acuerdo a lo que vimos en la conferencia anterior de historia, lo trabajaban como un estado delirante. Pero, gracias al conocimiento, gracias al avance de la ciencia, empezamos a cambiar o empezaron a cambiar esta titulación que le daban a las identidades diversas. A finales de los 60 empiezan a hacer las primeras cirugías en clínicas particulares. En 1975 hacen ya toda una organización y conforman el primer grupo formal de atención, el Consejo Holandés, que cambió de manera positiva su mirada ante las diversidades. Ya en 1985 hacen la primera ley para el cambio legal de nombre, pero exigían que tenían que hacerse en la esterilización de sus órganos sexuales para poder hacer esto. Posteriormente, a finales de los 80, se conforma el equipo de trabajo para niños y niñas adolescentes. En el 2014 ya se hace la ley de cambio de género en el certificado de nacimiento y ya no exigían dicha esterilización. Para el 2018 ya tienen más de 1,000 solicitudes de atención por año para hacer tránsitos, y esto nos lleva a decir que detrás de ellos venimos otra serie de países también haciendo cambios con respecto al proceder, al nombre, como mencionamos, las identidades diversas, al abordaje terapéutico, al abordaje legal. Hay una característica muy interesante, y es que ellos como política pública tienen que toda persona que entra en un proceso de acompañamiento de tránsito desde el punto de vista médico entra en investigación. Ellos, ellas y ellas autorizan estar en dichas investigaciones con una finalidad muy bonita y muy interesante, y es que a largo plazo estas personas que están en la investigación son las que nos van a decir si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Y una de las grandes propuestas que hay a nivel mundial es que a todas las personas que atendamos en sus tránsitos las invitemos a participar en investigaciones, no como objetos de estudio, sino como sujetos de estudio para su propio beneficio y para que nos enseñen si en realidad estamos haciendo bien o no las cosas. ¿Qué concluyen ellos a partir de toda esta experiencia? Que para poder hacer un buen acompañamiento necesitamos, y les compartí a varios compañeros y voy a ser muy honesta con ustedes, que yo me sentía extraña montando un poco esta charla para ustedes por dos motivos. El primero, porque son las personas realmente interesadas en el tema y me parece que sería fabuloso que esto la escucharan las personas que poco conocen del tema. Y el segundo, porque me siento diciéndoles que el agua moja. Es decir, tenemos que poner sobre la mesa lo que tenemos que hacer para hacer una buena atención. Las iniciales recomendaciones que se hacían eran ofrecer salud de calidad, tener cobertura en salud, tratar a nuestros pacientes con igualdad, profesionalizar la atención. ¿Esto qué quiere decir? Que sea basada en la evidencia, más segura, con legislatura, con un mayor acceso, que los profesionales nos eduquemos en el tema para hacer un buen acompañamiento y que tengamos una atención en salud humanizada, proponiendo como enfoque de abordaje el centrado en la persona. Estas son las recomendaciones que a partir de la experiencia han salido.
Y posteriormente empiezan varios grupos de trabajo a estudiar el tema, a trabajarlo, y de Europa pasamos a Estados Unidos y nos vamos para la WPATH, que es una asociación que empieza a estudiar, bueno, si necesitamos tener estudios basados en la evidencia, una atención humanizada y unos profesionales capacitados, empecemos a hacer unos acuerdos de acompañamiento integral que nos permitan hacer unos protocolos de atención que como profesionales nos guíen en la atención, no para que guíen a las personas que están en tránsito. Lo que llegó a pasar es que los que se sabían los protocolos eran quienes estaban en tránsito y llegaban donde los profesionales que no tenían idea que estas guías existían y nos hacían avergonzar y nos siguen haciendo avergonzar cuando en realidad se encuentran con profesionales que no las conocen. Las últimas guías de actualización son del septiembre del 2022, están calientitas, recién salidas, y las podemos encontrar en todos los idiomas en internet y se pueden descargar gratuitamente. Estos estándares son bastante interesantes y nos dan guías sobre todos estos temas. Evidentemente no voy a leer todos los capítulos, pero se podrán dar cuenta que en términos generales hay unas generalidades, la importancia de la educación que hemos mencionado reiteradamente, la atención a adultos, adolescentes, niños y niñas, población no binaria. Metemos aquí una característica importante de las diversidades que a veces también poco mencionamos y son las personas que son eunucas y las personas que son intersexuales, porque también hacemos parte de la diversidad. Las personas, cómo trabajar a nivel institucional, todo lo relacionado con el proceso terapéutico y los capítulos de salud reproductiva, salud sexual y salud mental. Estos datos, algunos ya los han mencionado algunos de los compañeros anteriores, compañeras anteriores, son importantes a tener en cuenta. A nivel mundial, se dice que el 1.2% de la población mundial corresponde a la población LGBTIQ+, lo que corresponde a más o menos 84 millones de personas. Y las estadísticas en Colombia pues no son muy claras porque desafortunadamente en el censo no estaban las variables género, identidad, incluso para personas con intersexualidad, pero podríamos utilizar algunas encuestas como la que el DANE hizo de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en la que reporta que 1.2% de la población es LGB y el 0.05% son personas trans o personas intersex. Los hogares con mayor, esta fue otra encuesta que se hizo de hogares con mayores de edad y mencionan que en esta encuesta 490,000 personas hacían parte de la población. Son realmente datos estadísticos que hay que saber leer como con cierto cuidado. Lo que sí es cierto, y nos lo mencionaba la doctora ahora, es que el promedio de vida en las personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que transitan es de 30 a 35 años a nivel mundial. Y como no lo mencionaban, pues en Colombia, desafortunadamente, hablamos de los 27 años y las dos principales causas son la violencia y los asesinatos, la discriminación, y dentro de la discriminación podríamos hacer énfasis en que la pobreza, el desempleo, la exclusión social y particularmente el no acceso a los servicios de salud son una de las causas importantes. De ahí que tenemos que trabajar en cuál es nuestra posición desde el punto de vista médico, sexológico y a nivel institucional. También es importante compartirles esta encuesta que hizo el Ministerio de Salud en el 2018 y tiene las siguientes estadísticas que a mi modo de ver son bastante dolorosas. Los servicios de salud proporcionan atención inclusiva. El 70% de las personas encuestadas dijo que no. Han pospuesto su atención por miedo que por su identidad se les atienda mal. El 57% de las personas dijo que sí, entendiendo que fue en población diversa. ¿Se han sentido agredidos o agredidas en el servicio de salud? El 55% dijo que sí y que lo habían sentido no solamente por parte de los profesionales de la salud, sino por las áreas administrativas y el personal de apoyo, oficios varios, empleados que hacen parte del cuidado institucional, celadores, etc. No respeto por el nombre identitario a pesar de pedirle al profesional o al secretariado que lo hagan. El 56% dijo que no se hizo este respeto. Personal de salud que se ha negado a atenderle única y exclusivamente por su condición de identidad diversa, el 30% dijo que sí. Uno diría, bueno, pero el 70% dijo que no.
es que no debería haber sucedido, ¿no? Personal capacitado para atender población trans. 73% de las personas que acudieron al servicio sintieron que le tuvieron que explicar al profesional de qué se trataba su motivo de consulta. Y los mayores problemas encontrados, esta fue una investigación que se hizo en Profamilia en el 2019, es que creen que las consultas de personas trans son solamente por su identidad, entonces, o por una infección de transmisión sexual. ¿Qué pasa con la higiene oral? ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con una migraña? ¿Qué pasa con la obesidad, la diabetes, la hipertensión? ¿Qué pasa con mis chicos trans que entran en una menopausia temprana? ¿Qué pasa con las chicas que tienen problemas prostáticos? Es decir, como que trans que entra por la puerta, igual, no conozco el tema y no lo atiendo. Ese es un círculo vicioso que tenemos que romper. Y el segundo punto, igual de grave, es el no reconocimiento de que estas necesidades en salud son iguales y deben ser atendidas como la de cualquier otra persona. ¿Qué tal de este tema? Importantísimo, el acceso seguro a un aborto. Las personas trans también consultan por esto, y no solo los chicos, las mujeres trans que van con su compañero en embarazo, que los dos deciden no tener ese hijo, y entonces nos enredamos en la atención. Se hizo esta encuesta allá en Profamilia. Del grupo que atendieron, 33% eran personas trans y 66% no binarias, y esto fue lo que encontraron. 70% de las personas a las que entrevistaron tenían capacidad de gestar, es decir, personas que podrían quedar en embarazo por los comportamientos sexuales que estaban teniendo, de las cuales el 36% tenían prácticas de riesgo para quedar en embarazo. No prácticas por sus comportamientos sexuales eróticos, ¿sí? Y la peor de las conclusiones es que no sabían cómo acceder a métodos anticonceptivos que no afectaran su tránsito, porque entonces si yo le digo a un chico trans que tome un anticonceptivo, que son hormonas femeninas, ¿qué va a decir? Olvídate, todo lo que, se me salió el mexicano, apague y vámonos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a tomar un anticonceptivo, doctora? Y tampoco me quiero hacer la tubectomía. ¿Qué puedo? ¿Qué alternativa? No saben, no conocen. O peor aún, la mayoría de los que usan testosterona creen que la testosterona es anticonceptiva. Entonces, no usan un método preventivo. El 10% de las personas entrevistadas necesitó un aborto, y de este 10%, el 5% no lo hizo. Primero, por las barreras administrativas por ser hombre. Es que ¿cómo un hombre va a venir a abortar? Segundo, porque les obligaban a identificarse como mujeres ante el sistema para poder acceder al código que el sistema tiene que les permita hacerse en el aborto. Entonces, miren que nos seguimos encontrando con una serie de circunstancias interesantes a conocer. La pregunta después de todo esto, de estas generalidades sería, bueno, ¿tenemos retos? Y sí, tenemos retos. Retos para los que nos van a tener que tener paciencia. Porque en realidad se ha trabajado mucho, pero no todo el mundo va al mismo ritmo. Y yo creo que, no volviéndome como quien regaña a los que se iban a la iglesia, miremos de aquí para atrás. Este salón debería estar lleno. Esto es lo que sucede. Entonces, con que quienes estemos aquí nos llevemos una puntita del iceberg, pues vamos sumando y vamos llenando ese iceberg de conocimiento. Entonces, ¿qué retos podría decirles que tenemos aún en salud? Porque creo que nos quedaron claros que hay retos a nivel legal, que hay retos a nivel social, que hay retos a nivel de las mismas activismos. Vamos a profundizar en estos. ¿Qué barreras en salud encontramos? Culturales, económicas, administrativas y en la calidad del servicio. Culturales porque seguimos teniendo personas con altos niveles de homofobia y de transfobia. Ahorita vamos a ver, creo que está en esta o la de ayer, ya me enredé con tanta información que he dado, que la homosexualidad está en esta, pero ya se los digo, que la transfobia, y la homofobia hoy están categorizadas como enfermedades mentales. Están categorizadas. Se deben de tratar. Una persona a la que hay que respetar por su enfermedad de la transfobia, habría que más bien sugerirle amorosamente que pidiera una citita porque está categorizada como una enfermedad mental.
Creer que son personas enfermas, peligrosas o criminales. Todavía están esos imaginarios, ¿no? La no atención con respeto. ¿Qué barreras económicas encontramos? Las dificultades para el acceso al trabajo, a la educación, a los servicios de salud, ni qué decir de las barreras administrativas, la dificultad para los servicios por género, un chico trans que llegue a hacerse la citología, una chica trans que llegue a hacerse su vasectomía. A mí me llegan mis chicos y chicas del grupo y me dicen, ay, doc, es que me dieron todo, 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 todo. El médico general me atendió, me mandó los exámenes, me mandó donde el psiquiatra queridísimo, eso pues en una cita supo de qué hablábamos y vámonos para el endocrino, pasé al endocrino, ni qué decir, es como si me hubiera estado esperando. Me mandó los medicamentos, me puso exámenes en el laboratorio queridísimos y llego con la fórmula a la farmacia y a Pedro Pérez no le pueden dar una fórmula de una hormona femenina y hasta ahí llegó el proceso. Entonces es como reiniciar procesos que se nos atoran por dificultades administrativas y la calidad del servicio porque hay poco talento humano capacitado. ¿Y qué tal estas? Las barreras en salud en cuanto a la atención. Se nos niegan los servicios, nos ponen a hacer trámites innecesarios, dilatan los procesos y los requisitos y la cita. Entonces, para la ley la trampa dicen, ¿no? Entonces, si no me atienden, ya la doctora me dijo que yo no puedo entrar peleando, que yo tengo que entrar respetuosamente, explicarle al profesional cómo me tiene que atender. Y eso, por lo menos los de Transeres, y sé que muchas otras personas que aquí nos acompañan también lo hacen, llegan con conocimiento, amor y empoderamiento a pedirle al médico, quién lo sabe y quién no, qué tienen que hacer. Pero entonces resulta que le dan la remisión donde el endocrino y no hay citas con el endocrino. Entonces voy a ir a poner una tutela. No, es que tú no puedes poner una tutela de una cosa que no te han negado. Me lo enseñaron mis asesores de AFID. Entonces, primero hay que negar el servicio. Pues vaya que le nieguen el servicio y que se lo den por escrito. Y cuando te lo dan, te dicen, pero es que yo el servicio no se lo he negado, solo que no hay citas. Entonces volvemos a otro círculo que es muy difícil de romper. Falta de conocimiento, señalamiento y estigmatización, falta de información e investigación. Por eso es importante que nos unamos en ese sentido. Presión por encajar, no, pero usted es hombre o es mujer. Ahora sí, cuando llega una persona no binaria es como ni lo uno ni lo otro, entonces ¿yo qué le hago? Incomodidad en la interacción, obligarles a hacerse en cirugías o hormonas. Era, la verdad también, ahorita que vamos en los aciertos, también vamos a reconocer los logros, porque me parece que no valdría la pena satanizar lo que sí se ha hecho. Pero era bastante frecuente que llegaran y me dijeran, doc, es que fui donde el doctor. Y le dije, pues que era una persona trans. Ah, perfecto, ¿te vas a operar? No, entonces usted no es trans. Es como, ¿cierto? Entonces, si no te operas, no logras esto. Sí, ahora que pasa tanto, gracias a Dios, hemos aprendido que es una maravilla esto de la diversidad y todo se vale. Y es como, no, yo quiero cirugía, pero no quiero hormonas. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo que si no tiene hormonas no puede cirugía? Entonces es como todo este mundo de cosas que a veces en honor al desconocimiento nos enredan los procesos. ¿Qué tal este otro punto? La negación a la paternidad, la negación a la maternidad, no solo por la dificultad que aún nos ejerce llegar a un servicio de maternidad y ver un chico trans embarazado, que ni las enfermeras, ni los médicos, ni las personas que están allí también en su trabajo de parto entienden, sino además por la parte legal y las complicaciones que al respecto hay. Entonces, miren a qué nos estamos enfrentando. Estos son los retos que tenemos. La verdad es que no son retos. Acuérdense lo que les dije al principio, me siento diciéndoles que el agua moja, pero son retos reales a los que nos enfrentamos todo el tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Yo no voy a profundizar mucho en esta, solo que quiero que sepan que sí hay una serie de investigaciones, documentos que nos avalan que ya tenemos muchas cosas para hacer, pero las voy a ampliar en las recomendaciones. Simplemente que sepan que tenemos que tener acceso a los servicios. Es que me siento rara leyendo ese. Tenemos que tener acceso a los servicios, capacitarnos en la atención, desarrollar capacidades y entrenamiento en atención sensible en género, acompañar con enfoque de derecho y equidad de género,
Incluir en la variable de la historia clínica la identidad, la preferencia genérica, el género, ¿sí? Sensibilizar a las personas en conocimientos en derechos y tener un trato digno, empático, ético y guardar la confidencialidad de nuestros consultantes. Tener rutas integrales de atención, implementar leyes, normas y lineamientos, desarrollar servicios transamigables y desarrollar los protocolos y las guías que nos permitan a nosotros hacer un buen acompañamiento en salud. Ustedes ya saben esto más que yo. Desafortunadamente, como esto no se cumplía, parecía ser que era difícil entender que ya los lineamientos estaban y había que cumplirlos. Entonces, como no se cumplía, se mete la tan nombrada en estas sesiones Corte Constitucional y dice que tenemos que garantizar la atención y el acceso a hormonas, cirugías, intervenciones en el plan básico de salud, no en la póliza, en el plan básico de salud, y tener servicios asociados a la transición, los grupos de acompañamiento integral a personas con identidades diversas. Pero el problema es que hay un montonal de baches normativos que aún no están definidos. Y eso nos lleva a que en la sentencia T218 del 22, la Corte reitere y ordene al Ministerio de Salud generar esas guías. O sea, nos pusieron a trabajar. Nos dieron trabajo a los sexólogos. Ay, ahora sí, vengan, la cenicienta de las ciencias, porque, uy, no, de eso no se habla, ahora sí. Vengan a trabajar para que hagamos esas guías y protocolos, porque llegan las personas y no tenemos idea de qué tenemos que hacer. El problema es que se genera una brecha muy grande entre lo normativo y lo social. ¿Y qué sucede? No en mis palabras, en palabras del doctor Nicolás Giraldo, abogado, dice una brecha entre la ley y la vida. Una conquista agridulce, mucho avance, pero los derechos se quedan en el papel. Recordemos que en 1991 se hizo la Carta de Derechos para las personas violentadas, discriminadas e históricamente invisibilizadas. Y a raíz de todo esto, no por ustedes, pues lo saben y lo explicaba el doc súper bien ayer que me quedó, uy, aprendí por fin eso, no por las instancias que lo tendrían que ser, sino a nivel de Corte Constitucional, Colombia está a la vanguardia en leyes y normas para la protección de la población. Estamos, a pesar de la paciencia, muy, muy avanzados, pero tenemos esta brecha importante. ¿Qué pasa en Colombia? Hay una serie de derechos, el artículo 13 de la Constitución de Colombia los retoma y dice que el Estado debe de proteger, no intervenir en los ejercicios de los derechos y garantizarlos. ¿Cuáles? Todos estos que tenemos acá. En particular, el derecho a la salud. Y con respecto a esto, entonces, abramos dos capítulos, el derecho a la salud y el derecho a la identidad. Con respecto al derecho de la salud, tener en cuenta que los procedimientos quirúrgicos no son procedimientos estéticos para las personas con identidades diversas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder garantizar sus derechos sin exigirles requisitos adicionales más allá del derecho y el deseo de tener una cirugía. Segundo, que el diagnóstico, y aquí me parece súper importante aclararlo, el diagnóstico es necesario para el tratamiento, pero no porque sea una enfermedad. Decíamos ayer que ya no vamos a volver a decir qué. Ismo. Y vamos a decir edad. Es una condición de vida que nosotros como profesionales de la salud debemos acompañar porque requiere un acompañamiento específico por las circunstancias que implica. Entonces el diagnóstico es requisito para el tratamiento, pero en Colombia las personas trans y no binarias no son enfermas ni son consideradas como tal. No tienen una patología mental y para poder acceder a los servicios de salud lo pueden hacer sin obstáculos innecesarios, pues no tienen una necesidad específica en salud. Pero el diagnóstico se hace como un camino, una puerta de entrada para poder tener acceso a los servicios de salud que se relacionen con el tránsito. Y cuando hablamos de un diagnóstico no es patologizando, es ponerle nombre a una condición
mencionábamos en estas sesiones, lo que no se menciona no se significa y no es igual el acompañamiento para todas las personas. Entonces, individualizar los cambios es fundamental. Y el segundo derecho sería el derecho a la identidad de género. Ustedes, los abogados y abogadas, saben más de esto, es un derecho innominado, me tocó buscar qué era, y aprendí que a pesar de no estar en la Constitución, se reconoce como un derecho fundamental susceptible de protección por el ordenamiento jurídico colombiano y es un derecho humano. La identidad de género tiene también a nivel legal, también lo aprendí, una categoría que se llama sospechosa de discriminación y por estar dentro de esa categoría, entonces también es protegida por el Estado Social de Derecho e involucra todos estos principios: igualdad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana. Y a raíz de esto se sustenta por qué debemos utilizarlas para evitar un trato desigual, un hostigamiento y una discriminación. ¿Qué pasa realmente en Colombia? En Colombia hay barreras de acceso a los derechos y obstáculos para el ejercicio libre, pacífico y sin discriminación. Pero no solamente para las personas con identidades diversas, que también vale la pena ponerlo sobre la mesa. O sea, esto no es porque soy trans, porque soy una persona no binaria, porque esto para las personas heterosexuales también cumple, ¿sí? Es una amenaza constante a la vida y la integridad. Esta es otra realidad. Hay una amenaza constante. Hay discriminación en salud, trabajo, educación. Lo han hablado aquí desde diferentes puntos. Hay violencia y exclusión. Acuérdense que estamos hablando primero de los retos a los que nos estamos enfrentando. Y estas realidades nos estamos enfrentando a ellas. Se deben fortalecer el empoderamiento y la exigencia en el cumplimiento de los deberes del Estado. Y recordar que el binarismo y el sexismo desconocen las necesidades particulares de las personas trans y no binarias y siguen manifestándolas como patologías o como anormalidades que nos llevan a las exclusiones, con todo lo que a nivel emocional y social eso implica. Ojalá tuviera tiempo para hablarles de esa maravillosa teoría de constelaciones familiares y cómo las exclusiones ancestrales se terminan repitiendo de generación en generación. Deudas que tenemos con las personas trans en Colombia. Romper esas barreras de acceso, quitar esa amenaza constante a la vida y quitar la discriminación en todas estas áreas. Salud, trabajo, recuerden el ejercicio tan lindo que hicimos ayer con la doctora, la herencia de la diversidad y el trabajo que se está haciendo en la lucha porque el ejercicio de la prostitución ya sea un trabajo digno, la educación y en todos los ámbitos sociales. Retos, muchos, pero también tenemos aciertos y yo creo que si logramos hacer las cosas de una manera distinta podríamos tener resultados diferentes. Yo y mis chicos y chicas del grupo lo saben, siempre digo que están parados en los hombros de unos y unas gigantes que han luchado por sus derechos y han logrado muchísimo. Sin embargo, también pienso que las cosas no siempre se tienen que hacer de la misma manera, podemos hacerlas distintas. Y la vida me ha demostrado en muchas áreas de mi vida que cuando se hacen con amor también se logran cosas distintas. No digo que esté mal hacerlo de otra manera, pero ¿y si le metiéramos un poquito ese ingrediente con conocimiento, con respeto, con amor? Y en ese mismo, desde ese mismo lugar entonces dijéramos, mira, estás haciendo esto por tu desconocimiento, pero mira, yo te puedo compartir lo que existe para que lo hagas de una manera distinta. Y la verdad es que sí nos ha dado buenos resultados. Probablemente conocen esto y quienes no lo conocen se los voy a mandar en las memorias, así que van a tener acceso a él. Las recomendaciones para la garantía del derecho a la salud a las personas trans, un trabajo precioso que hizo el Ministerio del Interior con profesionales de la Universidad de los Andes, del PAIS, el Programa de Igualdad Social, y en el 2018 empiezan a estudiar las experiencias en atención a salud de personas trans. Miren cómo la investigación nos lleva a buenos resultados un poco más certeros y sacan una serie de recomendaciones a nivel legal, conceptual, de salud mental, cómo hacer los consentimientos informados, cómo hacer esos acompañamientos. Y a partir de ahí, no se las voy a leer todas, esto está en el documento que se les voy a mandar, pero me parece importante visibilizarlo
ya tenemos unas recomendaciones para el gobierno nacional. ¿Qué tiene que hacer? O sea, no teníamos nada. Ahora tenemos qué tenemos que hacer. Estamos trabajando en el para qué y en el cómo hacerlo. Y tenemos que llegar a que esto se haga una realidad. Recomendaciones, ahí está, hacer investigaciones, recopilar datos confiables con respecto a la población trans, ver cómo están siendo sus atenciones, modificar los códigos de atención para que podamos delimitar y quitar las barreras administrativas, evaluar cuántas personas están asistiendo, cuáles son sus motivos de consulta, cuántas en realidad están siendo atendidas o no, por qué consultan las personas y crear la famosa guía que nos ayude a hacer un acompañamiento. También sacaron unas recomendaciones para las entidades administradoras de planes de salud, todas, EPS para indígenas, las cajas de compensación familiar, ya cada institución tiene su propia recomendación, identificar a las personas afiliadas, desarrollar rutas de atención integral con el objetivo de evitar tratamientos artesanales, efectos indeseables, complicaciones y gastos legales por el montonal de tutelas que se terminan poniendo y que finalmente, si bien es cierto, a muchas personas se le niegan, pues también hay que reconocer a la gran cantidad de personas que sí les han cubierto sus procesos gracias a ellas. También les recomiendan realizar una adecuada remisión de pacientes. Es que a mí me toca verlos y ya sabemos cómo ir haciéndole amorosamente el quite a los procesos, pero doc, fui y me mandaron donde la psicóloga donde la trabajadora social. La trabajadora social me recomendó una sesioncita de bioenergética. El bioenergético me dice que podría ir a nutrición porque tengo que estar bajito de peso para poder empezar. El bioenergético me dice que puedo ir también a hacer terapia ocupacional para que mi mente no esté... Y es como, si nos ahorráramos todas esas citas y se las pudiéramos dar a un montón de personas que sí las necesitan, probablemente cumpliríamos como con este requisito y realizar la labor de vigilancia, control y evaluación de los y las profesionales que están haciendo las atenciones. Pero haría particular énfasis en las recomendaciones que nos hacen a los prestadores de los servicios de atención en salud, las EPS como tal, y al personal administrativo y de servicios generales. A los servicios de atención, todas estas recomendaciones: promover mecanismos de vigilancia, mejorar la calidad de los registros, tener oportuna información, mejorar la cobertura y el aseguramiento de la atención, uso adecuado del presupuesto, que sí lo hay, pero no se usa para lo que se tiene que usar, sensibilización y capacitación a los funcionarios para poder diseñar los adecuados procesos de atención. Y para nosotros, nosotras y todas las personas que estamos alrededor del proceso de asistencial, capacitarnos en este tema. Es súper, súper difícil, porque no crean que esto pasa aquí. En todas las universidades hacemos estas capacitaciones y no se llena la mitad del auditorio, por varios motivos. El primero, porque no da puntos, no te pagan por esto, no te van a graduar, no adquieres un nivel académico mayor. Entonces las personas, al sentir esto, pues no, a mí me tocó dictar, di con todo el amor una charla y saben que el objetivo era, no sé por qué ese número, 163 profesionales de la salud de Metrosalud. Ese era, a mí me bueno, 163 profesionales, las personas encargadas de los servicios de salud sexual y reproductiva. No era sobre este tema, era sobre el tema de la salud sexual. Y como no se inscribieron, con todo el amor lo hice, pero capacité a todos los porteros, a las empleadas de servicios de oficios varios que ese día no tenían que ir a trabajar porque el salón lo tenían que llenar, porque el contrato era para 163 personas. Entonces, eso es lo que suele pasar. Se nos dificulta la capacitación y en temas muy específicos. Los médicos, médicas, a veces no sabemos trabajar una persona que se puso biopolímeros, no sabemos qué hacer con una persona que se está automedicando, no sabemos qué hacer con una persona que nos dice, pues yo me estoy tomando 5 pastillas de valerato de estradiol, cuando lo había. Y usted me puede decir si eso está bien o no. Entonces son como, no, yo creo que mejor tómate 3. Evitar preguntas innecesarias sobre los comportamientos sexuales explícitos, qué te gusta, cómo te gusta, dónde te gusta, con cuántos lo haces.
si no tiene sentido, la preferencia genérica, hacer preguntas, por ejemplo, a una chica trans, bueno, ¿cuándo fue tu última citología? O a un chico trans por la calidad de las erecciones. No, porque sí les podemos preguntar si la clitomegalia les genera erecciones, pero es como, estás eyaculando, es como, ven, es que soy un hombre trans, pues ese desconocimiento, identificar riesgos para las personas trans y no binarias, escuchar sus necesidades, respetar sus deseos por encima de sus familias, de los acudientes o de terceras personas. Evaluar las actitudes y sentimientos ante la propia sexualidad. Si yo no me siento capaz y no tengo el conocimiento, dígalo. Dígalo, es que nosotros no tenemos la obligación de sanar. No la tenemos, pero sí tenemos la obligación de no enfermar con nuestros prejuicios, con nuestro desconocimiento. Mantener una actitud tranquila y amable, pedir ayuda cuando la necesitemos de un colega. Mira, me llegó esto, yo no conozco el tema, ayúdame, tú qué sabes. Qué difícil es eso para nosotros, bajarnos de ese pedestal y reconocer que no lo sabemos, informar a nuestros jefes, tengo esta dificultad, no sé cómo remitir este paciente, el sistema no me lo deja. Ah, no, es como no se puede. No, es que el sistema no deja, ¿no? Y ahí nos quedamos enredados. Recordar que la palabra disforia o identidad diversa no es una enfermedad mental y como tal no la debemos tratar como enfermedad, pues. Conocer el tratamiento adecuado para cada persona. No todas las personas necesitan hormonas y cirugías. Muchas personas consultan es porque tienen problemas familiares, problemas de pareja. A mí como sexóloga, no todas las personas trans que me consultan por su identidad. Ay, queremos mejorar nuestro erotismo, o queremos embarazarnos, o ya no estoy teniendo erecciones y a mí me gustaba tener erecciones y eyacular. Entonces vamos a ver cómo puedes tener orgasmos aneyaculatorios satisfactorios y ricos. Es decir, tenemos que tener una amplia mirada y quitar de la ecuación que si no es por la identidad es por una infección de transmisión sexual. Manejo interdisciplinario, acompañamiento de niños, niñas y adolescentes. No todas las personas tenemos esta formación, pero es tan bonito acompañarles, aprendemos tanto y lo saben. Julia lo sabía, ¿no? No fue la doctora por aquí. Julia lo sabía, ella lo sabía, su sombra se lo decía. Nosotros solo tenemos que creer para poder ver, como se los dije la vez pasada. Tener cuidado con los cambios que sean difíciles de revertir, con los imaginarios colectivos, con las expectativas que quieran cumplir, porque no todos y todas y todos van a llegar al mismo resultado. Remitir a grupos interdisciplinarios cuando sea necesario. En mi experiencia particular, créame, y se los digo con todo el amor, es muy distinto el acompañamiento y el proceso de una persona que tiene grupo de apoyo a quien no lo tiene. Yo tengo muchos chicos, chicas y chiques que me consultan que me dicen, me da pena ir a Transeres, o no me siento preparado o preparada, o no tengo tiempo, pero yo soy testiga de cuán diferente es el tránsito de una persona que tiene su grupo de apoyo de pares a quien no lo tiene. Es muy distinto. Y hacer una atención bajo la modalidad, como nos lo sugieren, de atención central a la persona que quien no lo conozca, esta sería motivo de una sola charla, pero rápidamente decirles, la atención central en la persona busca que se trate a la persona con empatía, dignidad, compasión, respeto y aceptación incondicional. Estas son las propuestas de nuestro queridísimo padre de la psicología humanista, Carl Rogers, quien dice que de esta manera logramos que la tendencia actualizante, que es la capacidad de crecer y desarrollarnos, se pueda dar en todas las personas cuando como terapeutas, médicos, abogados o profesionales ponemos la lucecita para que pueda crecer. Ofrecer cuidados coordinados, apoyos y tratamientos fortaleciendo todas las áreas de atención, no solamente la parte de la atención humana, la infraestructura. Yo no sé quiénes han ido a CEPI, pero nosotros nos ocupamos mucho que quien llegue allá diga, wow, pareciera que estoy en un lugar distinto a la ciudad, por cómo está por dentro. Es como cómo cuidarte como persona que asistes a nuestro lugar de acompañamiento. Reconocer y desarrollar fortalezas y habilidades para que la persona pueda tener, y esa es una de las grandes énfasis que hacemos en Transeres, independencia,
que pueda ser una persona plena, que se sepa cuidar y que construya un proyecto de vida. Finalmente, el objetivo de la atención centrada en la persona es buscar el bienestar de todas las personas, incluyendo el asistencial. Que nosotros como personas que te estamos acompañando también nos podamos sentir bien contigo. Porque también me he encontrado, no puedo decir que es lo más, pero está pasando demasiado frecuente, que en honor al dolor emocional con que llegan los y las pacientes, llegan violentando al profesional de turno. Entonces, si usted no me hace esto, y entonces le mando una tutela, y usted es un hijo de tantas, y bla, 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 y lo uno y lo otro, y esa persona como que, pero yo qué hice, yo ni te conocía. Entonces, creo que también es un poco de parte y parte. La atención de la población trans no debe ser diferente a la de cualquier otra persona. Este es el principio de la atención centrada en la persona y tiene unas acciones muy concretas. Reconocimiento social, hay que llamar a la persona por el nombre que tiene. Creo que lo hemos dicho todos, parece extraño. ¿Cuántas veces? Y les decía ayer en el chat que les digo que escucho muchos chistes transfóbicos que me llegan y me duelen en el alma. Es como, pero si tiene pene es un hombre. Y yo, pero ¿por qué le vas a poner al 1% del tamaño del cuerpo el 100% del sentir de una persona? No. Además, no es un pene, es un clítoris grande, como dicen ellos. Entonces, reafirmación social, usar el género adecuado, privacidad y adecuación de servicios, acompañamiento sensible, acceso a servicios de salud disponibles, atención cálida, amable y empática, ser escuchado, buena comunicación, retroalimentación mutua. Créame, mira lo que pasó hoy tan bonito. Haces una observación y la doctora la recibe con amor, es decir, de eso se trata, recibámonos, hagámoslo con respeto y retroalimentémonos con amor. Los servicios de salud están coordinados y están articulados con la ley estatutaria de salud. No voy a profundizar en esa, pero sí quisiera decirle que yo creo que es una responsabilidad de los prestadores de salud y de los usuarios y usuarias conocer esta ley, saber a qué tenemos derecho y saber cuáles son nuestras responsabilidades. Ahí están atención oportuna, urgencias, comunicación plena, información completa, trato digno, una historia clínica privada, canales formales para presentar quejas, sugerencias, felicitaciones que a veces también se nos quedan muy cortitas, explicaciones claras, no traslado de cargas administrativas. Entonces ponemos a la persona que vaya allá y que luego vaya allá y luego que vaya allá y que entonces allá no saben, entonces que era allá. Y eso lo tiene que hacer la entidad prestadora del servicio, y que como profesionales de la salud agotemos todos los recursos, todos los recursos que tengamos para prestar una buena atención. Quisiera complementar entonces un poco, que fue como el ejercicio que quise hacer. Esto es lo que la ley dice, esto es lo que la sociedad dice, esto es lo que nos enseñan, pero ¿qué es lo que dicen las personas con identidades diversas? Entonces, en la última reunión de Transeres, nos reunimos y les pedí un favor y les dije, me pidieron que dictara esta charla, y sería ilógico que yo, que aunque ustedes me han compartido todas sus intimidades, me ponga a hablar si son ustedes los y las que lo saben. Así que hicimos una preciosa reunión que después categoricé y nos llevó a entender cuáles son los retos en salud que hoy en día tenemos en función de las necesidades de este grupo en particular. No voy a decir que lo generalizo, pero podemos sacar algunas ideas. Recordarles, para quienes no estuvieron ayer en la charla, que es Transeres, pues es fundado en agosto del 2013. Estos fueron los y las fundadoras de Transeres, un grupo que ha venido creciendo bastante. Se llama Transeres. Nuestro logo o nuestro lema es: la identidad no se ve, se siente, porque hay mucha gente como que la tiene que ver para poder creer. ¿Qué logros hemos tenido a nivel institucional y qué dificultades hemos tenido a nivel institucional? Entonces, así yo, toda salvadora, que me toca a veces bajarme de ese papel, voy a hacer una corporación, porque me empiezan a llegar un montonal de instituciones. Doctora, es que este es el año de promover las diversidades sexuales y tenemos personal para que le ponga un programa de cómputo. ¡Wow! Pero tiene que tener una corporación. Tenemos dinero. Bueno, he de declarar que Transeres es gratuito.
no hay comité ejecutivo, no tengo una secretaria, no tengo una, bueno, mi secretaria está en el cielo, que era mi Jess, que me ayudaba, no recibimos dinero de nadie. Y en ese mismo orden de ideas, estos aportes que nos hacían de, es que queremos hacer una capacitación para los chicos y las chicas, pero tiene que ser una corporación. Es que queremos darles unos computadores para que tengan sistematizado, pero tiene que ser una corporación. Y yo, entonces monté una corporación. Y después de haber hecho una bonita inversión y que llega la pandemia, digo, Dios mío, estoy pagando mucho, el precio está siendo muy alto, los recursos no son los adecuados, así que tocó cerrar la corporación y nunca llegó nada, porque no fue sino montarlo y se acabó el año de la diversidad, así que ya no había más aportes. Entonces dije, no voy a quitar a Transeres, no voy a quitar la idea general que era tener una corporación, y nos quedamos con Apoyo Psicosocial CEPI, que es el que maneja los grupos de apoyo de CEPI. Pero fue un reto, un acierto y un reto continuar con ello. Formar un equipo interdisciplinario ha sido un reto gigante. Conseguir profesionales de todas las áreas sensibles al tema y que me les atendieran bien y que tuvieran un acompañamiento sensible ha sido un reto, pero lo hay. Entonces, digamos, discúlpeme que me ponga de primera, pero pues, digamos, soy la fundadora y la directora en compañía de mi madre, que es Elizabeth Gutiérrez, psicóloga, sexóloga, y un grupo de profesionales en todas las áreas de la salud que no están en CEPI, pero que te remito, te llamo, hacemos un trabajo en conjunto, sensibles y que hacen un acompañamiento. Reconozco desde la particularidad, o sea, tratamientos particulares, pero también esto nos ha llevado a que cuando llega alguien y me dice, Doc, la doctora que me operó por la PS es súper querida, dame el datito, que esa queda aquí. No, para allá es que van todos, entonces así hemos ido creciendo. También tenemos otro tipo de alianzas, todos nuestros aliados estratégicos, aquí me falta escribir muchos más. Ha sido súper bonito encontrar sacerdotes que desde el punto de vista espiritual me acompañen a mis chicos y chicas y en particular a los papás y las mamás que me dicen, Doc, usted habla muy lindo y yo le creo todo lo que usted dice, pero es que esto no, yo necesito un sacerdote que me diga que yo no estoy cometiendo un pecado. Se lo tengo, entonces vamos con el sacerdote. Ha sido muy difícil conseguir y se conocen, les recibo el datito de religiones distintas a la católica. Complementarias, utilizamos muchos acompañamientos de Reiki, bueno, CEPI es bastante interdisciplinario, esencias florales, medicina tradicional china, sintergética, bioenergética, y qué bonitos resultados encontramos. Toda la parte educativa y el apoyo del doctor Gabriel Fernando Londoño, que nunca nos ha dicho que no, que es mi papá, para poder hacer el proceso. Se dan cuenta que somos una empresa familiar. Otro gran logro, hemos podido investigar. Ya les dije al principio, la investigación es fundamental y a partir de ahí saber que si estamos haciendo bien o no las cosas. Y tuvimos la oportunidad de llevar nuestra investigación en el 2016 a Beijing, en China, en el Congreso de Salud Sexual. Hicimos 2 investigaciones, allá las publicamos. Otro logro importante, ser actores sociales transformadores. Y esto nos permite una visibilización desde el amor, estar en las marchas con FAUTS, con las entidades que estamos trabajando por un acompañamiento integral. Ha sido una experiencia también muy linda y muy enriquecedora. Las alianzas estratégicas con muchísimas de los grupos que en honor al amor han venido trabajando en el tema. Registrar a Transeres como marca, que les he de confesar fue una decisión que se tomó porque, como todo en la vida, me empiezan a llamar, doctora, ¿a qué cuenta le puedo hacer el depósito? Y yo, ¿depósito de qué? Es que a mí me dijeron que Transeres está pidiendo unos recursos, entonces para depositarle. Y yo, no, yo nunca he llegado a pedirle plata a nadie, así que, y no porque no la necesite, hay que aclararlo, soy muy mala para hacerlo, sino porque no es la filosofía. Y en ese mismo me quiero encartar, ¿verdad? Y en ese mismo orden de ideas me tocó registrar a Transeres para que no nos utilizaran mal el nombre. ¿Qué retos nos han llegado desde el punto de vista de la atención en salud? A nivel de profesionales, que los profesionales prefieren no tratarles por ignorancia o discriminación, es algo que se sigue dando. Se preocupan más por la orientación y la preferencia que por la identidad. Sienten molestia por su comportamiento, sus manerismos, su forma de actuar o de actuar. La agresividad por considerarlas como personas lanzadas o atrevidas, o este imaginario que todavía hay, que es como,
uy, no, es que me lo va a pedir. Es como, bueno, valdría la pena. Dificultades en dirigirse al paciente como él o ella o llamarle por su nombre, no atender motivos de consulta distintos a la identidad, compasión exagerada, dificultad para los suministros de los medicamentos en las farmacias. ¿Y por qué se los estoy repitiendo? Porque es que esta es la experiencia de Transeres y no se diferencian lo que les mostré al principio de lo que la ley dice que tenemos que seguir trabajando. Se desconocen herramientas institucionales para dar respuesta efectiva a las necesidades, los mandan para un lado, los mandan para otro, los intimidan o el profesional se intimida por el conocimiento de las personas y entonces se ponen en un lugar de saber no sabido. Hay discriminación, la creencia de que la identidad se les va a contagiar. El abuso de confianza en particular, este es un tema muy particular que me permitió compartirles y es una de mis chicas del grupo que llevaba como 5 días, cada 8 días donde el endocrino, cuyo tratamiento fue estrógenos tópicos y la tenía que revisar cada 8 días en los órganos sexuales para ver qué cambios tenía. Entonces es como, no ha lugar, ¿verdad? Ni con el tópico va a tener cambios, ni es necesario revisarte los órganos sexuales. El desconocimiento en el abordaje individual de cada persona, entonces pareciera ser que tenemos ya impresa la fórmula de cuánto se le da a un hombre trans, cuánto se le da a una mujer trans, imprimamos la formulita. El desconocimiento de los docentes, porque esto ya es fuera de la parte de salud y de las entidades educativas, el bullying en los colegios que se sigue dando, el nulo o apoyo a las familias por parte de familiares o de amistades, y el desconocimiento de los derechos que en particular, reconociendo que era la primera que los desconocía, fue la razón por la que buscamos esta hermosa alianza con la Universidad de AFIT, porque me decían, doctora, tarjeta militar, y yo, una herencia, no, pensión, yo era loca, entonces yo, zapatero a sus zapatos, chicos, ahí les mando 200 preguntas que tienen y que se tomaron el trabajo de responder una a una de todas esas preguntas relacionadas con la parte legal. Quiero hacer énfasis particular en esto. Transeres es un grupo muy distinto en muchos sentidos y uno de ellos es que la gran mayoría son hombres trans. El 70% de Transeres son hombres trans. Y soy la primera que, respetando y admirando y queriendo y agradeciéndole a todas las instituciones que dicen, vamos a hacer una selección de trabajos para mujeres trans, mándenos las hojas de vida y vamos a hacer una capacitación para mujeres trans y ahí le llenamos el grupo, pero muy poquito para los chicos trans. Entonces yo soy, sí, pero haga también una para los hombres, sí, pero haga una para los hombres. Y mis chicos tienen estas dificultades a nivel de los consultorios, afrontan miradas de llegan a un consultorio de ginecología, entonces todo el mundo los empieza a ver y cuando sale el nombre en la pantalla, que a veces sale grandote, le empiezan a preguntar las secretarias, ¿y qué hace un hombre aquí? Usted, no, estás equivocado, este es el consultorio de ginecología. Y el sentimiento es, me quiero ir de aquí, pero me toca quedar. Personal que les trata de ella, por ejemplo, ay, no, te vas a poner la testosterona, claro, yo te la pongo, tranquila que no te va a doler mucho. Es como, hey, es testosterona, mira mi barba, mira, no, tranquilita que eso no te duele tanto. Profesionales sin capacitación que excluyen o niegan la atención, lo hemos dicho varias veces, preguntas innecesarias de las secretarias, ay, creo que estás equivocado, es que este es un consultorio de mujeres, decir su nombre masculino y lograr que les den un turno ginecológico y control prenatal. Es bien difícil estar en una sala de control prenatal con mujeres cis que muchas veces hacen que los chicos no terminen yendo a la consulta. Tener que exponerse a la citología y la ecografía mamaria, ay, yo les echo el cuento y les digo y me busco a la ginecóloga que se los haga con amor y a un doctor precioso que encontré que hasta yo voy allá porque voy a hacer todo lo posible para que te sientas muy bien. Y ya con eso le dije, a usted le mando a todo el mundo porque hermoso, pero es muy duro hacerse una citología para un chico trans, hacerse la ecografía mamaria. A veces se les olvida que incluso después de la cirugía es importante hacérsela porque puede quedar remanente de tejido mamario. Miedo a preguntar por métodos anticonceptivos, solicitar la histerectomía y entonces lo que les dicen es que usted no tiene una indicación médica para hacerse eso, señora, por Dios bendito. Es como continuar con menstruación a pesar de la hormonoterapia, porque no a todos les quita la menstruación la testosterona,
ser tratado como mujer a pesar de solicitar que no sea así, solo por el hecho de tener ovarios, el desconocimiento a los derechos, exigir cirugías de reafirmación de género para poder tratarles como hombres y exponerse a problemas médicos graves que no son atendidos. Entonces, un paciente llegó por una apendicectomía, porque tenía apendicitis, y que no, que es que no, que es que seguramente son esas hormonas que usted se está tomando y quién sabe qué daño se está haciendo en los ovarios. Entonces, tener esos cuidados. Para ir acercándome al final, no son pocos los casos de intento de suicidio a raíz de todas estas dificultades que hacen que se multiplique por 8 el riesgo de suicidio en la población trans adolescente versus el resto de la población. Esto ya se los había dicho si era aquí en esta ponencia. Lo paradójico de todo esto es que la transfobia y la homofobia sí son enfermedades, pero a nivel social las hemos internalizado tanto que no las reconocemos como tal. ¿Cuáles son entonces nuestros objetivos? Asumir un cambio de paradigma, y ayer ya les decía, transformar un paradigma es muy difícil porque lo primero que hay que hacer es reconocer desconocimiento. Despatologizar las identidades diversas. Desde la perspectiva de derechos, no es necesario realizar el diagnóstico de trastorno mental para poder empezar un acompañamiento integral. Hacer cambios en el lenguaje es muy importante para poder mencionarnos y mencionar a todas las personas. Conocer, informar, aprender y creer. Si no creemos, no vamos a ser capaces de ver lo que está ante nuestros ojos, que existen muchas alternativas de identidades y de géneros. No estigmatizar, señalar, violentar, negar ni agredir a una persona por su género y su identidad. A esto es a lo que me refiero yo cuando les digo, esto es decir que el agua moja, es que esto no nos lo deberían tener que estar diciendo, pero hay que repetirlo y repetirlo para que lo vayamos guardando en el corazón algún día. Esto es ilógico que pase. Fui donde el médico para iniciar mi tránsito y me dijo, usted no es transexual, eso no existe, usted lo que es un marica, acéptelo. Por eso tenemos que seguir hablando de estos temas. Es importante cuidar la salud de todas las personas y velar por el cumplimiento de sus derechos. Es muy importante sentarnos al lado, no encima de estas jerarquías, hay que cambiarlas. Esto es lo que pasa con el estilo jerárquico de nuestra sociedad. Lo que necesitamos es un estilo colaborativo que nos permita crecer. Cambiar esto. EPS deshumanizadas por EPS y sociedades humanizadas. Necesitamos trabajar en estos temas. Las EPS deshumanizadas y las sociedades deshumanizadas por EPS humanizadas y por sociedades humanizadas. ¿Cuáles son nuestras funciones? Entender que el aprendizaje más rico, intenso y fructífero lo tenemos aquí, pero principalmente escuchando a las personas con identidades diversas, escuchando sus vidas, sus sentimientos, sus experiencias y su propio conocimiento. Eso nos enriquece enormemente. Creyendo en lo que son, en lo que dicen, para poder ver su realidad. Como soluciones, 1000 veces dicho, educar, trabajar en leyes, se refuerza aquí durante todo el simposio, combatir el analfabetismo sexual, que saben que es una de mis grandes leyes de vida, atender integralmente en salud, aceptar las múltiples posibilidades, tener narrativas inclusivas y trabajar por el empoderamiento de todas las personas, profesionales y personas que están transitando. En resumen, ¿cuál es el mayor reto a mi modo de ver? Trabajar contra esa inquisición social del analfabetismo y entender que nuestra responsabilidad es entender y ayudar a transformar paradigmas, pero créanme, se los digo con conocimiento de causa, con conocimiento y amor. Involúcrenlo en su activismo. Y les aseguro que también pueden lograr mucho. Hay muchas instituciones de donde se pueden acompañar para buscar ayuda, para enriquecer el conocimiento, grupos de apoyo, el consultorio jurídico, Profamilia, la Secretaría de Integración Social, Centro de Diversidades, guías de atención, información hay mucha, tenemos que empezar a usar. Conclusiones, creo que las he mencionado a lo largo de la sesión. Las personas trans y no binarias tienen los mismos derechos y es nuestra responsabilidad garantizarlos.
Entender que existen violencias estructurales y de diferentes tipos que obstaculizan los procesos para poder tener una vida digna. Tener profesionales que brindemos una atención humanizada y favorezcamos el ejercicio de estos derechos. Entender que somos responsables de conocer del tema y capacitarnos en el mismo. Tener un enfoque de género en nuestras guías para poder acompañar, implementar en la atención cotidiana prácticas de atención centrada en la persona, facilitar procedimientos hormonales, estéticos, cosméticos, quirúrgicos, emocionales, eróticos en los procesos de acompañamiento de nuestros pacientes, conocer las leyes que existen y ponerlas en práctica, mejorar la comunicación de parte y parte, tener conocimiento del tema, en particular de las guías, que son las únicas que en este momento tenemos, hacer una atención específica a necesidades, no solamente en ITS y tránsito, tener en cuenta todas las recomendaciones que les mostré que existían, que se las voy a mandar para que las lean, y dar una atención oportuna, eficaz, con calidad, con conocimiento y con amor. Todas las personas, transgénero, transexuales, no binarias, con identidades diversas, de verdad que tienen mucho para enseñarnos. Escucharlas y aprender de ellas es la mejor forma para trascender en el conocimiento. Ahí están las referencias, van a quedar en las memorias y pues muchísimas gracias.